Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 27 de abril del 2022, hace 8 semanas atrás, comenzamos todo este proceso de Cuaresma, Pascua. Hace 8 semanas atrás era miércoles de ceniza. Es miércoles de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es día de Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Cataluña, patrona de Barcelona. Vamos, los que tenemos devoción a la Virgen, el amor por la Madre, no se deja nunca, y no se debe dejar nunca, sin duda que no. Y lo digo porque así es, ¿no? O sea, es decir, tenemos que mantener ese amor por ella. Cualquier advocación mariana debemos volver sobre ella. Hoy vamos a invocar a la Moreneta, la vamos a invocar para que nos acompañe y nos sostenga y nos cuide y nos proteja. Claro que sí. Pero, vamos, quiero hablarles de una santa mexicana. ¿Y saben por qué quiero hablarles de ella? Porque fue la primera que canonizó el Papa Francisco, un 12 de mayo del año 2013, junto con Laura Montoya, ¿no? Y los mártires de Otranto, creo. En fin, entonces por eso quiero hablarles de ella, porque tenemos que orar mucho por el Santo Padre en estos días, que esa rodilla le está haciendo tanto problema. Yo no sé si el Papa, como buen argentino, se ha dañado por jugar fútbol, ¿no? En estas edades seguramente no, pero bueno, eso le hace sufrir mucho, le molesta, y él siempre, ustedes saben que el Papa es muy dinámico y todo. Bueno, se trata de María Guadalupe, fíjense, María Guadalupe García Zavala, que Madre Lupita. Así se le llamaba a ella. Ella nace en Zapopan. Fíjense que el papá tenía una tienda justamente enfrente de la Virgen de Zapopan, de ahí de la Basílica de la Virgen de Zapopan, para que vean ustedes, es cómo no, ahí en Jalisco, vamos, es una de las devociones, una de las advocaciones, después de la Virgen de Guadalupe, creo yo. Mexicanos, les pido 1000 disculpas, porque yo sé que hay otras advocaciones en toda la República Mexicana, en toda la Federación Mexicana, pero creo que la Virgen de Zapopan tiene una fama muy particular, ¿no? Ella nace allí en 1878, de hecho en abril de 1878, y era de una familia bastante acomodada, si lo quieren. Sus papás, como les digo, tenían esta tiendita ahí frente, y por eso ella devotísima de la Virgen, ¿no? Y pues si solo se tenía que cruzar la calle prácticamente, pues para estar ahí delante de la imagen de la Virgen. Pase su vida, miren, era una joven alegre, dinámica, muy devota, eso sí, muy llena de Dios, pero fíjense que estuvo comprometida en matrimonio. Se me olvida el nombre del fulano al que dejó plantado, no lo dejó plantado en el altar, no es cierto, porque estaban comprometidos, pero ella, en diálogo con su director espiritual, pues siente que no es su lugar, siente que no es el matrimonio su vocación, y el director espiritual le dice, mira que yo tengo una idea desde hace días, le dice, yo quisiera fundar una congregación que se encargue del cuidado de los enfermos, del cuidado del hospital. Y entonces ella le dice, aquí estoy yo, y vamos, entre los dos fundan esta congregación de Santa Margarita María y de los pobres, así se llama la congregación. Y entonces ella, que había una muchacha, pues como les digo, de una familia acomodada, bien, todo, se dedica a servir a los más pobres. Miren, aquí puedo pasarme un buen ratote, ¿no? Hablando de todas las maravillas que hace el Señor a través de ella. Funda evidentemente la congregación, y hay varias jóvenes que se acercan y que empiezan a llevar adelante esta obra del servicio a los más pobres, a los más débiles. Y fíjense, y esto es bien importante, quiero hacérselo señalar. Durante la época de la persecución, de la guerra cristera y todo, acuérdense que la persecución realmente en México comienza cuando sale Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces todo aquel desastre con Calles, con Obregón, con Venustiano Carranza, evidentemente con Pancho Villa, que pues mucho se le puede cantar, pero en contra de la iglesia terrible, ¿no? Sobre todo Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles. Fíjense, a las hermanas no las molestaron. Y las hermanas refugiaron ahí en el hospital pues incluso al arzobispo de Guadalajara, ahí estuvo refugiado, a muchos sacerdotes, pero ellas servían también a los enemigos, a los soldados, y los cuidaban, y los mismos soldados, precisamente por eso, a ellas las cuidaron, no las tocaron. Miren ustedes, es interesante, ¿no? Porque vemos eso en muchos otros lugares, actualmente, por ejemplo, a las hermanitas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, tampoco.
Claro, han habido algunas mártires, ¿no? Como lo que ha ocurrido en el Yemen que fueron martirizadas 3 de ellas, pero por lo general estos servicios pastorales, este sentido de Dios tan especial, pues no se toca. La hermana, fíjense, ella va a morir, Madre Lupita, va a morir hasta 1963, solo que muere un 24 de junio. Y entonces por eso evidentemente la fiesta no se coloca el 24 de junio, sino que se coloca el día de su nacimiento, 27 de abril. Y entonces, pero eso nada más, ¿no? Ella fue beatificada en el 2003 y por el Papa San Juan Pablo II, y como les digo, fue canonizada un 12 de mayo del 2013 por el Papa Francisco. Fue la primera que canonizó el Papa Francisco, así que por eso quería yo recordarla. Además, porque pienso que hay una relación preciosa entre la Virgen de Zapopan, qué relación padre, ni se parecen las imágenes, con la Virgen de Montserrat, ¿no? Con Nuestra Señora de Montserrat. Ustedes dirán, pero no, claro, la moreneta no se parece, no tienen las mismas. No está en eso. Es que, miren, toda persona devota de la Virgen es una persona que camina a la santidad. Y una devoción que no sea una devoción mielosa, ¿verdad? Una devoción cualquiera, sino una devoción arraigada, sostenida, para alcanzar el ejemplo de la Madre. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Bueno, los apóstoles, ay Dios mío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel. Mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Denle gracias a Dios que yo no soy traductor de la Biblia. Me encanta la Biblia, claro que sí, pero yo, si me tocara traducir esto, no sabían qué pensar, se quedaron con la boca abierta. Eso debería ser la traducción. Bueno, imagínense ustedes, lo vuelven a meter a la cárcel, no es la primera vez, lo volvieron a meter a la cárcel. Y ahí están otra vez los saduceos, ¿no? El grupito de los poderosos de la época, y entonces los meten presos. Allá están aquellos, Juan y Pedro, en la cárcel, y de repente el ángel del Señor viene y vámonos para afuera y a enseñar, enseñen ese modo de vida, ese estilo de vida, esa nueva vida. Es que el cristianismo es eso, es una manera de vivir. El cristianismo no es un conjunto, un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de doctrina. Claro, vamos, la fe se transforma en una doctrina para ser enseñada, para ser transmitida, para ser, como les diría, compartida. Claro que sí, no hay que despreciar el valor de la intelectualidad propia también de nuestra fe. Claro, tiene un componente, no académico, no ese es el sentido, pero sí tiene un componente que es también, eso es parte de la vida humana, ¿no? La persona humana también incluye su conocimiento, su vida cerebral, si lo quieren. Pero realmente eso deberá desembocar en una manera de vivir, en un estilo de vida. Vayan a enseñar ese estilo de vida. Bueno, ¿y qué hicieron los apóstoles? Y bajo el riesgo de que los volvieran a meter a la cárcel, y de hecho los van a volver a meter a la cárcel. Entonces fíjense el detalle, el reto que está detrás de esto para nosotros, ¿ok? No hemos llegado hasta la sangre en la predicación del Evangelio. Criticados, atacados, sí, de acuerdo, pero no sé si me explico. O sea, los apóstoles, con todo, por eso siempre les digo, imagínense, apenas llevamos unos cuantos días, ¿no? Desde que, ¿cuánto llevamos ya? 9, 10, 11, 12 días de la Pascua y tenemos que decirlo con claridad, ¿no? Yo insisto, la prueba de que Cristo ha resucitado es que estos terminan siendo tan valientes. Acuérdense la palabra, parresía, porque estos cobardes que lo traicionaron, que lo negaron, que huyeron y ahora los azotan, los meten en la cárcel, los insultan. Aquí no los trataron porque tuvieron miedo del pueblo. Ay, Dios mío, siempre los poderosos le tienen miedo al pueblo. El pueblo es el que no entiende que si se junta, si se une, puede hacer grandes cosas, sin violencia, evidentemente. Pero fíjense el detalle aquí, ¿no? Es esto, es esa fidelidad, vayan a enseñar. O
Se pudieron haber, por favor, poner, qué sé yo, pies en polvorosa, vámonos volados, porque aquí ¿qué vamos a estar haciendo? Nos van a volver a meter a la cárcel, nos van a volver a maltratar, nos van a volver a esconder. No, más bien escondámonos, no. La actitud es obediencia a Dios. Hay que enseñar ese modo de vida. ¿Cómo se enseña? Con la vida. Hablando de vida, el Evangelio de hoy. El texto quizás probablemente, digámoslo así, más famoso de todo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no se les olvide que este texto es posterior a lo que leímos ayer. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida. O sea, fíjense, este es un elemento que se repite: creer para tener vida. De hecho, así termina el Evangelio de Juan. Es lo que hemos leído precisamente el domingo pasado. No, padre, pero el domingo pasado leímos hasta el final del capítulo 20, versículo 30 y 31, pero falta el capítulo 21. Acuérdense que ese es el primer final. Ese es el primer final del Evangelio de Juan. El capítulo 21 es un añadido. Y entonces, igual que el capítulo 16 de Marcos que hemos leído anteayer por la fiesta de San Marcos, el evangelista. Bueno, igual. Entonces, fíjense el detalle de lo que está aquí. Esto es precioso, ¿no? Entonces, si usted piensa que el único momento en el que Dios le ha demostrado amor fue en la cruz, se equivoca. Desde el momento en el que Dios envía al Hijo, desde el momento en el que se encarna el Verbo, en ese momento nos está demostrando su amor. Claro, nos lo demuestra en la creación, nos demuestra cómo. ¿Cuál es el mayor don que nos ha dado Dios como punto de partida? La primera vocación, la vida. Somos llamados a vivir. Es una vocación, es Dios el que llama a la vida. Bueno, tanto amó. Fíjense, el punto de partida, la clave es el amor. La razón de ser. Dios lo que hace es amar. Dios lo que quiere es amar. Y amar para salvar. En este caso, amar significa dar vida. Yo creo que eso es así, ¿no? O sea, miren, cuando ustedes y yo hacemos memoria de las personas que han muerto, ¿ok? Y las recordamos, por ejemplo, en la Santa Misa, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para mí tú nunca morirás. Cuando yo le digo a una persona que la amo, cuando le digo a una persona que la quiero, a veces el lenguaje del querer es un poco posesivo, ¿no? Pero digamos, cuando usted manifiesta amor, lo que le está diciendo al otro es: para mí nunca morirás. O sea, el amar es dar vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Entregó. O sea, es un acto de libertad. Y de la misma manera debemos responder en libertad, porque Dios no envió a su Hijo al mundo. En el Evangelio de Juan se repite eso, yo no me acuerdo cuántas veces, pero eso se repite por lo menos más de 40 veces, ¿ya? Yo creo que más bien cerca de 50, que se repita que Dios envió al Hijo, Dios envió a su Hijo. Eso en el Evangelio de Juan es eso, ¿no? Ese envío, ese don, esa entrega. Bueno, es una entrega en libertad. ¿Cómo debemos responder? Pues que quede claro que Dios no condena a nadie. Dios no nos condena, la decisión es nuestra. Miren qué poder el que tiene nuestra libertad. Poder de responder al amor, poder de rechazar al amor. Por eso la imagen que utiliza el texto es la luz. O sea, usted puede querer vivir bajo la luz o rechazarla. O querer vivir en la gracia de Dios o vivir en el pecado. Pero Dios no lo va a condenar a usted. Te condeno por lo que... No. Uno solo se condena. Si usted decide no creer, si usted decide no estar bajo la luz de Cristo, vamos, está bien, ¿cómo les diría?, ejemplificado por el cirio pascual que nos preside en estas celebraciones de estos días. Esto es su decisión, pues. Dios decidió ya por usted en cuanto a amarle, aunque usted no se lo merezca, y evidentemente muchísimo menos yo. O sea, yo soy el último, pero esa es la decisión de Dios. Ahora, mi decisión es en libertad, creer para vivir, quedarme en la luz, que, como lo dice aquí, para que caminemos en la verdad que se acerca a la luz. Porque es la verdad que me da la luz, vivir en la verdad. En el fondo, yo me acuerdo hace algunos años, leía yo por ahí en un librito de estos de vida espiritual, la verdad dice es que, bueno, me lo decía así,
Todo pecado, en el fondo, es una negación de la verdad. Es un rechazo a la verdad. Les invito a hacer oración. No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías, sino a buscar a quien anda extraviado, defender a quien está acusado, liberar a quien está aprisionado, curar a quien está herido, acoger a quien está desamparado, lavar a quien está manchado, sanar a quien está enfermo, levantar a quien ha caído, salvar a quien se siente culpable, perdonar a quien ha pecado, devolver la dignidad a quien la ha perdido. Tú que crees en nosotros, tú que esperas de nosotros, tú que nos amas más que nosotros mismos, tú que eres mayor que todos nuestros pecados, recréanos y danos un futuro nuevo y mejor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión, vamos, de la Virgen de Montserrat, de Santa María Guadalupe García Zavala, de Madre Lupita, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz mitad de la segunda semana de la Pascua.